Y fue muy duro porque yo me convulsionaba hasta 3 veces al día, llegaba desmayos de inconsciencia de 20 minutos. Salgo al balcón de mi cuarto y le empiezo a gritar a Dios. Y entonces le digo que qué Dios era, que para qué me había creado si me iba a matar a los 16 años, que qué clase de Dios era. Cambiaríamos el mundo, porque la mujer es el canal de la benevolencia de Dios para el mundo. O sea, la fe, Fernando, tú que me encantan tus neurociencias, la fe es la certeza de recibir lo que no ves. Esto está fuera de la lógica. O sea, ¿cómo voy a recibir lo que no me? Pues toda la vida lo invisible sostiene lo visible. Yo no veo tu corazón y sin embargo tu corazón y tus pulmones están funcionando. Si no, estaríamos muertos en este momento. ¿Qué tal, amigos del podcast? Bienvenidos de nuevo a Conectando con Ciencias. El día de hoy estoy en Guadalajara y quiero presentarles a alguien que ya todos conocen, pero es como si fuera ya de mi familia. Es una persona a quien yo admiro, respeto y quiero muchísimo porque me ha ayudado mucho en las malas. También hemos trabajado juntos en varios proyectos interesantes. Yo la quiero como si fuera mi tía y algo más. Entonces, Adriana Corona, gracias por invitarme a tu casa. Gracias por aceptar estar conmigo en el podcast. No, al contrario, Fer. Es un placer recibir a los amigos. Para mí eso eres un amigo al que puedo compartir y con el que puedo charlar y con el que puedo sumarme a proyectos que valgan la pena. Gracias, Adriana. Hemos compartido los alimentos, las bebidas, muchas cosas, muchas veces contigo. El escenario. El escenario también, contigo y con tu esposo. Adriana, platícanos. ¿Cómo era Adriana de niña? ¿A qué jugaba Adriana Corona de pequeña? Ay, qué buena pregunta me haces. Adriana soñaba, sí he sido una soñadora desde que era una niña. Me crié en un pueblo llamado La Barca, Jalisco, en una familia de 6 hermanos, soy la mayor, con un abuelo que tenía un rancho, nos llevaba mucho al rancho, yo era feliz en el rancho. Montábamos a caballo, ahí nos metíamos a las tarjeas de los riegos. Mis papás nos llevaban y nos estábamos un mes en el campo. Entonces yo crecí en el campo, entre las vacas, los solotes recién cocidos. Y con otro abuelo, el padre de mi madre, que tenía una fábrica de quesos, entonces yo jugaba a hacer quesos. Entonces, para mí los lácteos me conectan con mi niñez. ¿A qué jugaba Adriana? Curiosamente jugaba muchas cosas, pero yo tomaba el cepillo de mi mamá. Por eso ahorita te decía antes de empezar que desde niña yo tomaba el cepillo de mi mamá, ponía mis muñecas y según yo les daba clase. ¿Quién me dijo que se daba clase con un micrófono? Lo que nadie sabía es que en mi profesión, que es comunicación, vivo atrás de un micrófono todo el tiempo. Entonces yo jugaba a que les hablaba a las muñecas. Me encantaba bailar. Jugaba mucho a los juegos que ya los niños no juegan. Era una niña muy inquieta, muy inquieta. Bueno, hoy se diría que tengo déficit de atención con hiperactividad. Bendito sea Dios, no había todo lo que les daban los chicos ahora. Antes había disciplina y mamás que nos ordenaban y que te hacían... Mi mamá me ponía a bordar 1 hora diaria, entonces para yo irme a jugar yo tenía que bordar, si no, no me dejaban salir. Entonces eso me ayudó, fíjate, el concentrarme en bordar me ayudó mucho a lo que es el déficit de atención. Ahora, bueno, ahora sé que con nutrición lo puedes superar. Por eso cuando yo veo ahora de mis jóvenes que tienen hijos y los veo, les digo, no les vayas a dar medicamento, nútreles el cerebro porque van a ser niños inteligentes. Yo jugaba mucho a eso. Desde muy niña, a la edad de en cuanto empecé a leer, yo devoraba libros. Me decían mis hermanos Larousse. Siempre cargaba, y hasta la fecha cargo un libro en la bolsa. Voy a salir de viaje y más que llevarme una tablet, soy escritora también, entonces yo cargo un libro. Así que eran mis fascinaciones. Jugaba a vender también. Había una señora que vendía taquitos, entonces yo jugaba con un comal de mi mamá y periódico, que yo era doña Estoli haciendo taquitos y vendiendo. Entonces, y desde ahí me viene la vena empresarial. También con mi abuelito Jaime, ¿no? Con las panelas, él nos traía
a Guadalajara a entregarlas a los supermercados. Y bueno, aprendí mucho de él. Esa fue una niñez muy hermosa, con un papá muy presente que llegaba a jugar con 6 hijos. Entonces él se levantaba, era ingeniero agrónomo, se levantaba muy temprano para ir al campo, pero él llegaba a jugar con nosotros. Y hoy veo a los papás muy distantes, muy distraídos, no con los niños. Y éramos 6. Así que a esa era Adriana, esa fue un mucho de la niñez de Adriana. Adriana, hay demasiados temas que quiero platicar contigo porque te conozco muy bien, Adriana. ¿Qué pasa de esa Adriana de la Barca Jalisco, a la comunicadora, a estar ya en el radio? Sé que diste cursos, diste muchos. Platícame un poco de esa parte de tu vida. De cuando me vengo a estudiar. Sí, ¿qué pasa del pueblo al micrófono, a la estación de radio? Bueno, mi padre nos decía que nuestra única herencia sería la educación. Entonces, pues para mi mamá fue muy fuerte dejarnos venir a estudiar la preparatoria, porque pues teníamos que dejar la barca, la seguridad. Entonces yo me vengo a la preparatoria, estudié en la preparatoria número 5 y ya en el último año de la preparatoria yo empiezo a padecer desmayos y convulsiones. Y fue muy duro porque yo me convulsionaba hasta 3 veces al día, llegaba desmayos de inconsciencia de 20 minutos y empieza mi caminar con los doctores, con los neurólogos que no sabían que tenía. Y bueno, me calaba la luz, no podía casi leer y mis compañeros de prepa iban y me leían para que yo pudiera hacer los exámenes. Mi mamá me decía, hija, regrésate a la barca y luego regresas a estudiar. Y yo le decía, no, mamá, no. Si me voy a morir, me muero en la raya. Y entonces nunca desistí. Terminé la preparatoria arriba de 9, con todo y que a veces no podía ir a la escuela por los dolores intensos de cabeza. Y ahí empieza un proceso muy intenso para mí, porque me internan en el Hospital Angeliaño. Antes pues no había las casas que hay ahora, eran puros sembradíos. Y tengo, fíjate, Fer, ahí tengo mi primer pleito oficial con Dios. Yo crecí en una familia totalmente católica, en una escuela de religiosas, y yo estaba acostumbrada a ir a la capilla todos los días a platicar con Dios, pero cuando me pasa todo esto, me internaron una semana, mis papás no me podían ver por orden de los neurólogos, y porque no querían que me alterara, y un día, fue un viernes, 7 de la noche, nunca lo voy a olvidar. Al día siguiente me tenían que hacer unos análisis, los últimos exámenes, para decidir si me abrían la cabeza o no. Adriana, ¿puedo saber qué tenías? No sabían los médicos, simplemente en las tomografías salían 5 manchas en el cerebro. Ellos creían que eran derrames, otros decían que eran tumores, entonces no había las tecnologías. ¿En qué año fue eso, Adriana? Pues imagínate, yo tengo 64 años y yo tenía 16, calcúlale. Entonces tenía 16 años exactamente. Entonces, sí, 70. Más 70, o menos. Okay. Entonces, ese día viernes, al día siguiente tenían que decidir. Imagínate, los médicos tenían que decidir si me iban a abrir la cabeza o no. O sea, no era muy agradable para una chica de 16 años que te digan te voy a abrir la cabeza a ver qué encuentro, ¿verdad? Y ese día salgo al balcón, nunca voy a olvidar ese día. Y como soy, ya sabes que tengo un temperamento así suave, delicado. Dócil. Dócil. Con este temple que me cargo. Salgo al balcón de mi cuarto y le empiezo a gritar a Dios. Y entonces le digo que qué Dios era, que para qué me había creado si me iba a matar a los 16 años, que qué clase de Dios era. Que además yo no había pedido vivir y que además yo quería prepararme, yo quería ser mamá y le empiezo a decir. Y me enojo con él, pero gritándole, ¿cierto? Te lo estoy platicando. Imagíname la desesperación, el miedo, todo lo que estaba acumulado. Y entro a mi cuarto enojada y mi madre me había dejado la Biblia. La Biblia ha caminado conmigo toda la vida. Y en ese momento reté a Dios y le dije, si eres Dios, háblame ahorita. Yo todavía... Ya sabes, ¿no? O sea, mándame una señal. No, háblame, le dije, háblame ahorita. Y tomo la Biblia y la abro.
y mis ojos se posaron en un versículo que me ha acompañado desde entonces. Todo es posible para el que cree. En ese momento me arrodillé, empecé a llorar y entonces me di cuenta que yo estaba creyéndole a los médicos, pero no a Dios. Entonces le dije, Señor, perdóname, es cierto, no te estoy creyendo a ti y yo no me quiero morir. A partir de hoy te voy a creer. Así quedó. Al día siguiente, pues ya sabes, me dieron un agua azul que te tomabas antes, horrible, y allá voy a la tomografía en el hospital Angeliaño. 2 veces me la toman, no sale nada. Entonces el doctor Oropesa dice, pues me mandan en ambulancia al México americano. Dijeron, se descompuso el aparato. Me vuelven a tomar 2 veces el estudio y ándale, que no sale nada. Entonces se reúnen los médicos y me dice el doctor, no sé qué hiciste, no sé qué pasó, no tienes nada, vete a tu casa. Entonces ahí empieza una relación muy fuerte con Dios. O sea, yo ahí vi la magnitud de la grandeza de Dios cuando le crees. Entonces empiezo me decían el apóstol de la paz en la prepa, porque ya predicaba en la preparatoria. Cuando entro a la facultad de comunicación, me alejo de la iglesia. Empiezas, ya sabes, te entra la soberbia, soy el Juan Camaney, Dios no existe, ya sabes. Todo en comunicación, pues te metes a estudiar muchas cosas. Yo devoraba libros en ese tiempo y me alejo de la iglesia por 10 años. Y leo, después destruí 7 tambos de 200 litros, de esos de las gasolineras, de libros que nunca debí leer, porque no todo el conocimiento te edifica, ni todo el conocimiento te acerca a Dios. Entonces, leí mucho metafísica, New Age, y ya sabes. La gloria de Dios me impidió practicar. Yo nomás leía, yo devoraba los libros, ¿no? Y entonces 10 años me alejo de Dios. O sea, después de lo que Dios había hecho conmigo, así de rebelde y de ingrata y de soberbia, y me reconozco, le digo, Señor, soy de tus peores hijas, la verdad, porque Dios hizo en mí un milagro. Pasan 10 años y viene, lo menos peor que hice es que acabo en ese recorrido que fue 10 años, acabo con los cristianos y ahí empiezo a leer la Biblia, porque como católica, apostólica y remona, pues la verdad los católicos somos flojos, y lo digo, perdonen que me está escuchando, pero la mayoría del católico no lee la Biblia, va a misa, no saben ni entienden para qué es la misa y no estudiamos. Entonces con los cristianos empiezo a estudiar. Y es la Biblia, te vas a sorprender, es la Biblia la que me regresa a la Iglesia Católica. No fue nadie me vino y me dio un sermón. No. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo empiezo a debatir con los pastores. Y entonces fue muy interesante porque empiezo a debatir en plenas asambleas. Decir, a ver, wait a moment. Tú dices que esta es la palabra de Dios, aquí dice esto, perdóname. Y entonces, razonando, me doy cuenta que yo me había ido del lugar correcto. Entonces, me regreso después de 10 años de no confesarme, de no comulgar, y me paro en la parroquia de San Martín, que está cerca de Galería del Calzado para los que son de Guadalajara, y me paro, Fernando, a las 2, nunca voy a olvidar ese día, hay días que se me quedarán marcados a lo largo de mi vida, y me paro en la puerta, casi 2 de la tarde, el templo estaba solo, ya había pasado la misa de 12, y el templo estaba solo, no lo habían cerrado. Bueno, en ese tiempo no lo cerraban, ahorita a veces lo cierran. Y me paro en la puerta y empiezo a llorar. Y le digo, Señor, perdóname, no me atrevía ni a entrar. Y en ese momento Dios me regala escuchar la voz más dulce de mi vida. Hijita, pasa, te estaba esperando. Me meto corriendo hasta el sagrario. ¿Tú oíste esa voz? Tal cual. Y entonces me meto corriendo hasta el sagrario y empiezo a llorar como loca. Yo creo que no sé si lloré 1 hora, 2, 3, no lo sé. Perdí la noción del tiempo. Y ahí empieza mi conversión, mi reconversión. Entonces le dije, perdóname, te desobedecí, pero aquí estoy. Y a lo que tú quieras. Y entonces ahí empieza mi reconversión. Y esto está muy ligado
a lo que hoy soy. Pero ¿cómo entraste al radio? ¿Cómo llegaste al radio? Yo daba cursos, capacitación antes, yo en daba hoteles, ¿no? capacitación antes, sí. Claro. Mi fuerza era capacitar y yo trabajaba mucho en las empresas. Entonces, Radiorama era mi cliente. Yo les daba cursos. Y es muy interesante porque el dueño de Radiorama, Enrique, me dice, Adriana, ¿por qué no haces un programa? La verdad, yo no quería entrar al radio porque yo no quería ser una figura pública. Oye, pero eso va completamente en contra de tu personalidad, Adriana. Pero esa relación con Enrique, esa invitación, ¿hace cuándo fue? ¿Hace 15 años? No, pues tengo 17. 17 años ahí. No más, ya casi 18. ¿Ok? Entonces, yo la verdad no quería entrar al radio. Yo tenía 2 grandes proyectos en ese entonces, la posibilidad de entrar a formar parte de una empresa internacional de capacitación, que era lo que yo quería, e irme al radio. Pero como ya estaba con Dios, le dije, a ver, Señor, 40 años he hecho, ahorita tengo 64. Le digo, Señor, ya he hecho muchas cosas, yo sola por la loca, entonces ahora quiero hacer lo que tú quieres. Dime qué quieres, pero dame 2 señales. Entonces le dije, la primera va a ser la secretaria que me hable primero de cualquiera de los 2 proyectos. Y la segunda, tu palabra. Estando en Monterrey, precisamente dando ahí en este, ¿cómo se llama? Hay uno muy bonito que está como en el club. El ejecutivo, creo El empresarial. Ah, sí. Sí, muy bonito. Claro. Pues yo estaba dando ese día una conferencia de líderes, a líderes de una empresa ahí en Monterrey. Sí. Y llego al hotel y me habla la secretaria de Enrique. Y me dice, Adriana, fíjate que Enrique te quiere ver. Y cuando oí la llamada dije, oh, porque yo había pedido la primera señal. Pues bueno, me citó para el jueves y ahí me dice, Adriana, ¿por qué no haces un programa? Le dije, pues déjame pensar, le voy a preguntar a Dios. Todavía le dije, déjame preguntarle a Dios. Entonces me fui al Santísimo y le dije, ¿qué quieres tú, papá? ¿Qué quieres? Y en mi cabeza, habla y no calles lo que guarda tu corazón, porque pondré flechas en tu boca que tocarán los corazones y abriré corazones donde derramaré mi gracia. Adriana, lo tengo que preguntar, tú sabes cómo pienso yo y soy de ciencia. Esto que estás diciendo, tú lo escuchaste así, tal cual. Sí, se llama locución interior. Okay. Hay 2 locuciones, o sea, los profetas, por ejemplo, ¿sí? Lo escuchaban, y hay personas todavía que lo escuchan aquí afuera, como tú me estás escuchando. Claro. Y hay locución interior, que es cuando escuchas la voz de Dios en tu interior, tal cual. Oye, y que sabes que no eres tú. Te lo he preguntado ya esto por muchas veces, Adriana. ¿Esa voz que escuchas es una voz como la tuya o es una voz de otra persona? Porque el cerebro córtex nos habla con nuestra voz. Sí. ¿Tú qué Pues oyes? no, esta es una voz muy dulce. No es la mía, la mía. La mía es ronca, como Pero, tú comprenderás. Hombre o mujer, viejo. Es varón. Es varón, un hombre, ok. varón. Eso es lo que tú escuchas. Amada de mi corazón. Así me saluda para empezar. Saluda y es gentil. De acuerdo. Y Dios me ha permitido también, solo en 2 ocasiones, escuchar la voz del Padre. Y sí es un trueno. El Padre habla como trueno, como dice la Biblia, sí. Y yo la primera vez dije, papá, me asustas. Y entonces ya, pero 2 veces la he escuchado. Es una voz la del Padre Celestial es una voz como de trueno, fuerte, potente. La de Jesús es muy amorosa. Lo más dulce que te puedas imaginar. Es que no te lo puedo explicar con palabras, es una sensación de paz, de alegría, de wow. Y me ha regalado eso. La gente me dice, en una ocasión un sacerdote me preguntó que cómo yo me atrevía a decir que Dios me hablaba. Y te voy a contestar, tú que eres un hombre de ciencia. Y le dije, a usted no, padre, porque a mí me habla todos los días en su palabra, en la naturaleza, en su creación, a través de un hermano, de las circunstancias, de la Eucaristía. A mí me habla todos los días, pero tienes que estar abierto a escuchar. Es como el radio. Tú sintonizas lo que quieres oír. Y si tú quieres oír solo las voces del mundo, bueno, pues te llenarás de las voces del mundo. La palabra de Dios, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Está escrito. Dios te habla todos los días. La pregunta es, ¿le quieres oír?
¿Estás dispuesto a escucharle? Fíjate, las personas no entienden. Dice, 3 personas distintas en un solo Dios, ¿verdad? Son personas. No como nosotros, son espíritu. Jesús sí está ascendido con su cuerpo, pero ¿cómo te relacionas con una persona? Pues face to face. Y hablando, vamos. Hablando, dedicas tiempo, nos planeamos estar aquí. Pues es lo mismo con Dios. La gente me dice, ¿por qué tienes una relación tan profunda con Dios? Primero porque le dedico tiempo. Lloro un promedio de 2 horas diarias. Un poquito más a veces. Porque tengo muchos hijos espirituales y oro todos los días. Todos los días oro. No imagino un día sin oración. Porque así como te bañas, el Señor te dice, bástate mi gracia, que yo te daré cada día para que mi poder se manifieste en tu debilidad. Si tú te levantas con las cosas del mundo, pues funcionas con tu parte humana. Pero cuando le dices, papi, buenos días, mi amor, necesito tu gracia, porque sabes cuán débil soy. La cosa cambia. Y entonces, lo que Él ya te dio, porque nos dio poderes, y tú lo sabes, nos dio talentos, cualidades, potencialidades, se potencializan al máximo. Él hace cosas increíbles. Te lleva a lugares que nunca imaginaste que ibas a estar ahí. Como lo que acabo de vivir. Fíjate, cuando me dicen, me llega una invitación de Harvard, yo dije, Señor, ¿quieres que vaya a Harvard? Pues voy. Conozco 42 mujeres excepcionales en el Congreso. Y una de ellas me dice, oye Adriana, yo tengo un programa en Venezuela, pero fíjate que tengo una sección que nadie me la ha podido cubrir, que es sobre los 10 mandamientos. ¿Tú me ayudarías? Uy, uy, uy. Hombre, papá. Pero fíjate, yo me quedo y le digo, en mi interior, Señor, ¿quieres que predique en Venezuela? ¿Te fijas? Y justo en Venezuela, en con Venezuela. todo el tema que vamos a platicar ahora, con todo el tema que hay allá. Entonces, imagínate que me ha llevado a hacer programas de televisión y predicaciones en Jerusalén. Yo conozco Jerusalén, conozco la Franja de Gaza, conozco lo que está pasando allá. Entonces, Dios, Él me dijo a mí que me llevaría a los confines de la tierra a llevar su palabra. Y todo este año me ha llevado, toma como espacios, como, haz de cuenta, como por países. Este año me ha llevado todo el tiempo a Estados Unidos con sacerdotes latinos para revivir el amor a la Eucaristía en los Estados Unidos. No he parado. Me he ido en silla de ruedas. Pero me preguntaban los jóvenes ahora que estuve en la MIT, me preguntaban que por qué yo creía en Dios y no lo podía ver. Y yo le dije, yo lo estoy viendo ahorita en ti, porque tú no te creaste solo. La creación de Él te lo revela. El problema de nosotros los humanos actualmente, y además pues me ha tocado mucho pelear también en formar jóvenes empresarios, pues tú lo sabes, me llega De todo, de todo. como en botica. Y eso, antes de hablar de tus 3,000 hijos, 5,000 ya. 5,000 hijos, Más de 5,000 ya. cuando empiezas en radio, de repente, ¿qué ocurre? Obviamente hay toda una trayectoria, pero de repente pasas de Guadalajara al mundo y empiezan a escucharte en, ¿cuántos países ya son? Pues ya no sé, corazón. 30, 40, ya 50 no sé países, cuántos así es, me por todos escuchan lados. A raíz del internet. Así es. En redes. Sí. ¿Cuál es la principal necesidad que ves que sabes de la gente que te sigue, que te escucha? Muy buena pregunta. Y la voy a contestar. El amor, Fernando. El mundo, ¿qué le vende? Por ejemplo, a propósito de los jóvenes, ¿qué les vende el mundo a los jóvenes? Sexo. El sexo es lo más barato, lo compras. El amor no.
El amor no lo puedes, tú no puedes obligar a alguien que te ame, porque el amor solo se da en la libertad. El amor es un acto de la voluntad. Entonces, lo que yo veo de todo lo que me llega, de todo lo que encuentro y de todos los casos que veo en el día a día, porque te asustarías de todo lo que me llega en un día, traemos una distorsión y una gran disfuncionalidad con respecto al amor. Es tan fuerte esto que nuestros jóvenes hoy ya no se casan. Hoy ya no quieren tener familia, quieren perros, porque no quieren compromiso, tienen miedo a amar. No tienen miedo a acostarse, se acuestan en una cama, en otra y en otra. Yo he tenido jóvenes de 22 años con 80 parejas sexuales. Y tú dices, Madre Santa, bueno, pues es la vida real. Y están empezando su actividad sexual a los 12 años, 11 años. ¿Cómo empieza este tema de la mamá Adriana? Para la gente que no te conoce, Adriana, sabemos que has rescatado gente de las drogas, de la prostitución, gente que tiene Pero no soy yo, Fer. Pero tú eres la mano, porque hemos hablado de esto, que lo más importante o lo más valioso que puede dar uno es su tiempo. Y tú das tu tiempo a todo. Yo conozco a muchos de tus hijos. Han sido hasta pues proveedores míos, de todo. El boxeador, el mariachi, el que tiene las redes sociales, todo eso. Y es increíble todas las historias que hay, porque las han platicado conmigo de dónde los toma Adriana y en dónde están hoy. Entonces, mucha gente habla, Adriana, pero en el caso tuyo a mí me consta, porque yo los conozco, cómo tú, ayudado con alguien bien parado arriba, cómo tú verdaderamente transformas. En un mundo donde están cualquier cantidad de charlatanes en las redes sociales que te prometen, no, yo te voy a hacer tal cosa, es para vender un cursillo. Y tú, sin prometer nada, sino simplemente, llegan contigo. De las 1000 formas más, cosas raras, y tú los tomas, Adriana. Platícanos un poquito de alguno, porque vamos a estar aquí horas, pero platícanos algunos casos. Ahorita, esto empieza hace 13 años. Ya 13. Hace 13, estamos en la generación 11. O sea, ya eres abuela, Adriana, entonces. No, sí, ya tengo 500 nietos. 500 nietos. Sí, me acaban de nacer 2 la semana pasada. Oye, y de repente me imagino que eres madrina de 15 años y de bautizo, de como ¿cuántos chavillos tienes? No sé, pero te platico esta parte. Yo soy una mujer de oración. Desde mi reconversión tengo una conexión con Dios intensa. Y cuando digo intensa, es intensa. O sea, yo le canto, yo le bailo, yo le grito, yo le aviento besos. Él me ha llegado a decir, él es el alma más loca que me besa el corazón todos los días. Yo lo beso todos los días. Y sí, soy un alma loca para él. Y le encantan las locuras de amor, eso me lo dice también. Entonces, hace 13 años, estando en oración, me da un mensaje, que lo doy en la primera clase. Y el mensaje fue, fórmame un ejército de hombres y de mujeres que haciendo lo que me es grato y dando trabajo a otros, regresen la fe y la esperanza de esta nación. Y yo, como San Agustín, yo le dije, sí, pídeme lo que quieras, pero dame para darte lo que me pides. Eso pasan como 15 días desde que yo le dije que sí. Me habla una clienta de Las Vegas, Marisa Miranda, que yo le había dado muchas conferencias allá, y me habla y me dice textualmente, Adriana, te hablo para decirte que tenemos un curso de emprendurismo en Tampa, Florida, ya tienes el avión, ya pagué el curso, ya tienes el cuarto, salimos tal día. No me preguntó, ¿quieres ir? ¿Puedes ir? ¿Te interesa? Cuando Marina me estaba hablando con esa autoridad, yo sabía que esto venía de Dios. Entonces le digo a mi esposo y me dice, vete, pues allá voy a Tampa, Florida, donde conozco a Roberto, que tú conoces, ahí fue donde nos conocimos. Y entonces en Tampa, Florida, en esa semana de entrenamiento que era durísima, porque te paras, ya sabes, 9 de la mañana, ya estás lista y acabamos 9 de la noche. O sea, entrenamiento duro, de verdad. Pero en ese entrenamiento yo fui a aprender lo que tenía que hacer. Y entonces, para finalizar el entrenamiento, teníamos que decir
en qué íbamos a aplicar el proyecto, y yo tal cual me subí a la tarima, porque todo el mundo teníamos que subirnos a la tarima, y expuse, pues yo vine aquí a aprender porque Dios cuando les dije, se rieron como diciendo, esta está loca, Dios me pidió que hiciera esto y esto y esto y esto, y yo vine a aprender, y eso pienso hacer. Entonces cuando regreso aquí, me volví a sentar en oración, y le digo, a ver, Señor, yo no puedo sola, porque yo no domino todos los temas, sería un fraude. Y entonces él empezó a poner en mi corazón a los que tenía que invitar. Y voy a hablarte de esto. Yo había entrevistado a Jorge Arias. Jorge Arias fue director de PepsiCo. O sea, nomás imagínate el rango en el que él se movía. Y yo lo había entrevistado varias veces en el radio, y cuando lo conocí le dije, ay, Jorge, cómo me encantaría tener un hermano mayor como tú. Y me dice, pues a partir de hoy eres mi hermanita. Y desde ahí me dice hermanita. Entonces tenemos una excelente relación. Entonces cuando le digo, a ver, Señor, ¿quién me va a ayudar? El primer nombre que pone en mi corazón es Jorge Arias. Yo no conocía una parte de Jorge Arias. Entonces le hablo y me contesta y me dice, hermanita, ¿cómo estás? Le digo, bien, Jorge. Le digo, ¿tienes 5 minutos que me regales? Traigo una locura que te tengo que compartir. Dice, espérate, déjame cerrar la puerta. Entonces cierra la puerta y se sienta. Y le digo, fíjate que pues traigo una locura. El Señor me acaba de pedir una cosa muy especial y quiero platicártela. No me dejó hablar. Me dice, hermanita, si Dios te lo pidió, estoy acabando de rezar mi rosario. Ahí entendí, dice, acabo de rezar mi rosario. Lo que Dios te haya pedido, dime qué me toca, a qué horas y cuándo. ¿De a cómo? ¿Y de a cómo? Nada, no, ninguno. Okay. Ninguno me dijo de a cómo, no, porque mucho es pastoral también. ¿De cuánto le ibas a pedir a él que nada, a Polingara? Nada. Tampoco. Entonces, cuando él me dice eso, y luego yo le acabo de platicar, me dice, cuenta conmigo. Y así cada uno. Así fue Ceci, así fue Oscar, cada uno. Ahorita empezamos 8, ahorita somos 38. Tú has estado, a mí me ha tocado que te he invitado a que des masterclass. Entonces, ahorita somos 38 coach entrenando, estamos en la 11ª generación. Entonces, esto les quiero decir a los radioescuchas, algo que me costó aprender, ahora ya no, es obedecer. La gente duda mucho obedecer, yo ya no. Dios dice rana y yo brinco. No me importa si hay 3 metros porque sé que Dios pondrá un colchón abajo. No, ya no cuestiono por qué y para qué. Él tiene un plan. Te voy a contar otra cosa. Entonces, pero ¿por qué me llaman madre? Pasa la primera generación y cuando terminan, yo les doy de regalo que pasan a mi celular de por vida. O sea, el regalo de su graduación es que me vuelvo su coach permanente. Hay reglas, por supuesto. Claro. Entonces les mando información. Somos un ejército de oración. Cuando yo les pido orar, sobre todo, hemos visto milagros. Te puedo platicar el último. Hace meses me habla una hija de Texas, donde me dice, me urge hablar contigo. Le marco. Iba rumbo al hospital porque entró un niño a la escuela de su hija con un arma. Ella estaba de espaldas, dispara y le entra la bala en el cuello a su hija. Iba directo al hospital. Y me dice, mamá, por favor, pon a todos a orar. En ese momento, ellos saben, todos los chavos saben que cuando yo pido oración, es en ese momento, no es mañana, al rato pasado. En ese momento hay que orar. Entonces, a los 2 días nos mandan la radiografía. Mi hija dice, mamá, la bala, oye esto, Fernando, la bala se atoró en el músculo, no salió, no le destruyó las cervicales y no tocó la vena aorta. Dime cómo. Fíjate el poder de la oración. Entonces, he vivido verdaderos milagros. Entonces, pero ¿cómo surge esto? Estando yo... estaban precisamente predicando en Nueva York, ahí tengo una gran hermana que se llama Lili, ella es una mujer con una espiritualidad de otro nivel, con dones muy especiales, es una mujer muy virtuosa, y estábamos precisamente las 2 orando porque íbamos a predicar, y entonces estábamos orando, ambas tenemos el don de lenguas, estábamos orando en lenguas, y me dice, Adriana, Dios te quiere hablar. Pues aquí estoy, lo que me quiera decir. Y ella empieza a orar en lenguas y a traducir las lenguas. Y ahí el Señor me dice, te daré el don de la maternidad espiritual para que ames, guíes
y eduques a los más despreciados de la tierra. Y esos son los que me llegan. Porque te llegan casos terribles que me has contado. También, hemos platicado muchas veces, ¿no? Me sé cualquier cantidad de anécdotas tuyas. Platica, ¿sabes cuál me encanta? La del aeropuerto. Pues, Esa está genial, de verdad está genial. Bueno, obedecer a Dios implica muchas cosas. Precisamente tenía que dar una conferencia en el Camino Real, y mi conferencia era a las 8 de la noche. Y yo dije, me voy a ir temprano, ya ves, uno planea, no me voy a ir temprano, me voy a estar en el hotel tan bonito. Alberquita. Sí, dije, ahí me relajo. Los drinks. Y me preparo para la conferencia. Entonces yo llego a las 10 de la mañana al aeropuerto. Entonces, esperando la maleta, veo del otro lado de la banda a una señora de negro con una tristeza. Se le notaba la tristeza en su cara. Y entonces aquí en mi corazón me dice el Señor, háblale. Y me hice la loca. Sigo esperando la maleta y otra vez, háblale. Y me volví a hacer la loca. Para la tercera vez que me dijo, háblale, dije, no, Señor, ya no me puedo hacer la loca. Tomo mi maleta, doy la vuelta, me le paro al lado, la toco del hombro y le digo, señora, ¿le puedo servir en algo? Voltea con una cara de dolor y me dice, ay, señora, estoy esperando el cuerpo de mi hijo y de mi esposo. Me quedé con ella desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ayudando. No sabía todos los trámites que se tenían que hacer. Pues ahí me tienes, la acompañé a hacer todos los trámites, comí con ella, oré. No me acuerdo ni el nombre, pero si ahorita me lo preguntas, nunca le pregunté su nombre. Nunca. No sé cómo se llama. Pero Dios me mandó a que la acompañara desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya a las 5 me tuve que ir porque ya ves, el tráfico se pone pesado, me tenía que ir a arreglar, a cambiar, y ya le iban a entregar los cuerpos para que ella pudiera seguir adelante. Este tipo de historias es por las que te admiro, Adriana, y te quiero tanto, y además lo sabes ya de hace mucho tiempo. Adriana, y con toda esta fe, ¿cómo juegas o cómo empiezas con el rol de empresaria? Porque ya sabemos, tienes 11 o 12 libros ya publicados. 11. Tienes 11. Voy por el 12avo. Vas por el 12avo, como los hijos de... Ay, como las 12 Jacob, tribus de Israel, sí. Los hijos de Jacob. Oye, entonces eres empresaria también, por supuesto, das conferencias por todos lados. ¿Cómo juega, que eso además lo conviertes en un programa, pero cómo juega tu conocimiento sobre la Biblia, la religión, aplicado a los negocios? Porque mucha gente, muchos emprendedores nos pueden estar escuchando y dicen, ay, ¿qué tiene que ver la Biblia? Pues mi 11avo libro, precisamente, se llama Economía Infalible. Y es la economía de Dios aplicada al mundo de hoy. La Biblia, Fernando, es el libro más financiero que existe. Cuando tú lees a Salomón iban reyes a consultarle, reyes. Y entonces Salomón en Proverbios escribe cómo hizo la riqueza, pero también escribe cómo la perdió. Entonces, cuando tú empiezas a ver, ¿cómo te imaginas un papá que es Dios que nos iba a mandar a la tierra sin un manual? El manual está. Mira, entreno en matrimonios, porque esa es otra área que doy. Y la Biblia tiene todo un tratado sobre sexualidad para nosotros los creyentes. No todo el mugrero que ahora ven. Entonces, cuando yo entreno a los matrimonios, que me encanta, sobre todo los que se van a casar, porque estamos diseñados por y para amar, pero traemos basura en la cabeza. Y cuando traes basura en la cabeza, pues bueno, lo que reproduces y haces es basura, ¿no? Entonces, la Biblia te dice cómo hacer negocios, qué negocios no debes hacer, te dice cómo tener prosperidad, pero te lo dice paso por paso. Por ejemplo, te dice que no puedes hacer negocios en yugos desiguales. ¿Qué es un yugo desigual? Imagínate que tú estás empezando, te lo voy a poner fácil, imagínate que tú tienes una barrotera, pero llega Walmart, perdón el nombre, pero bueno, pues estoy poniendo el ejemplo, y te dice, me quiero asociar contigo. Ese es un yugo desigual porque Walmart va a acabar quitándote el mercado y quitándote tu producto. ¿Por qué? Porque es un monstruo comparado contigo. Tú tienes que hacer convenios
con los iguales a ti para que juntos crezcan. Si hay otro del nivel de ese grandote, bueno, pues puede hacer negocios de ese nivel. Entonces, y también tienes yugos desiguales. ¿En qué crees? ¿Por qué vas a hacer un negocio? Hoy la gente se mete a hacer negocios con los narcos. Error, maestro, error. Porque vas a ser maldito. O sea, el dinero te maldice porque Dios especifica cómo debes ganar el dinero. Y cuando te sales de ahí, mira, hace unos días me habló una señora y me decía que se le había muerto su esposo y no sé qué, pero pues ellos eran delincuentes, tal cual, y que no le daban su herencia. Y ya me platicó toda la historia y le dije, ni la pidas. Y ella se sorprendió, le dije, ni la pidas. Pero un sacerdote me dijo que si abro obras buenas se bendice. No, corazón, le dije, no, discúlpame, no se bendice. Es dinero de sangre y eso te maldecirá. Así que ni la pidas. Déjala, piérdela, no la necesitas. Pero está el manual ahí. El problema es que la gran mayoría no estudia. Y aparte, si lo oyen, no lo aplican. ¿Tú sabías que lo que protege tu economía, y esto se los recalco mucho a los chicos, es el diezmo? El otro día me preguntaban, ¿por qué Israel es tan rico? Bueno, con todo el conflicto ¿no? ¿Y por qué tiene tantas guerras? Bueno, porque el conflicto de Israel viene desde Abraham. Y además, cuando Jesucristo fue crucificado, ellos dijeron que la sangre de caiga sobre nosotros. La pidieron. O sea, lo pediste, compadre, pues concedido, maestro. ¿Pero por qué son tan ricos? Porque es todo un país que diezma. Y Dios cumple. Él te dice, ponme a prueba y te abro las ventanas de los cielos. Y cumple, funciona, Fernando, funciona. Yo lo vi en la pandemia con mis jóvenes. Funciona. Es impresionante cómo la palabra de Dios se hace vida. Es impresionante si tú le crees. Y obedeces. Adriana, yo he venido varias veces contigo cuando he tenido algunos temas y sobre todo te pido muchos consejos, ¿no? Y tú me has ayudado. De hecho, estuve aquí mismo contigo en diciembre, así ya vamos para un año. Yo venía pasando de un momento duro, ¿no? De una traición, de un golpe muy bajo en mi economía. Y tú me diste varios consejos. ¿Cómo puedes encontrar, en temas del rencor, en temas de desesperación, cómo puedes encontrar una ayuda en un ser divino? ¿Cómo puedes salir adelante cuando dudas, cuando no eres tan creyente o cuando no eres Adriana Corona? Porque hay mucha gente que dice, oye, Adriana Corona porque se tutea con el de arriba, pero yo no. Yo ni siquiera creo, yo ni siquiera... Pues ahí está la clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. O sea, la fe, Fernando, tú que me encantan tus neurociencias, la fe es la certeza de recibir lo que no ves. Esto está fuera de la lógica. O sea, ¿cómo va a recibir lo que no ve? Pues toda la vida lo invisible sostiene lo visible. Yo no veo tu corazón y sin embargo tu corazón y tus pulmones están funcionando. Si no, estaríamos muertos en este momento. Entonces, no hemos entendido que la conexión con Dios es espiritual. Él te dice, busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le abras tu ser. Es tu papá. Hay una canción hermosísima que tiene una frase que yo la canto como himno. Dice, ¿quién dijo miedo si yo camino con el Rey del universo? Con aquel que todo lo hace nuevo y además es mi papá. No más, no más. Entonces, lo que venga, le digo, espérame, tengo un papá. Y cuando tú sabes, acuérdate cuando eras niño, papá era la fuerza. Papá es la protección, papá. Por eso la figura paterna, y esto ojalá todos los varones que me escuchen, la figura paterna tiene un poder maravilloso en la educación de los niños. Qué lástima que muchos padres no lo entienden. Pero un varón, para empezar, es la cabeza, diseñada por Dios. Y nos mandó, fíjate bien, cuando un varón quiere verdaderamente tener liderazgo, tiene que estar sujeto a Dios.
Si no, no puede tener liderazgo. Y no sujetará a la mujer. Y sujeta significa reconocer autoridad. Yo con esta inteligencia que me ves, porque sé que soy una mujer inteligente, que Dios me regaló esa inteligencia, y todo lo que pintes, gustes y mandes, soy una mujer sujeta a Renzo. Y estoy orgullosamente sujeta a él. ¿Y qué significa eso? Reconozco su autoridad. Renzo es el esposo de Adriana, para los que se quedan pensando. ¿Quién es Renzo? ¿Cubano? Sí, ¿Cuántos años ya con él? 34. Y 10 veces nos hemos casado. Hemos renovado el matrimonio 10 veces. Nos hemos dicho sí otra vez. Seguimos juntos. No me rajo todavía. Fíjate, ahorita que hablabas del tema de la herencia, del tema del padre, hay una estadística que en Estados Unidos el 80% de las personas tienen ese dolor o esa falta del padre. Quizás lo tuvieron, pero es un padre que estuvo Ausente. lejos, que estuvo ausente, que los maltrataba, que no los valoraba. Entonces, ya hemos platicado, 97% de lo que tú crees hoy lo aprendes entre los 0 y 7 años, en tu primera infancia. Entonces, muchos de los problemas que vemos hoy justamente es eso, es por ese daño que inconscientemente muchas veces el hombre, porque fue mal educado, porque fue educado distinto, o porque no creyó que era importante, creyó que era más importante el trabajo que estar presente con los hijos, y vemos gente que arrastra ese problema toda la vida, y además se convierten, muchas veces caen en temas de drogadicción, a veces en prostitución, en otro tipo de cuestiones, por esa falta, por esa necesidad de sentirse valorado, de sentirse querido, y es durísimo. Por eso te agradezco tanto ese trabajo que haces con los chavos, que de en cierta manera les tratas de devolver lo que en su casa no han tenido. Entonces, independientemente de lo que podamos hablar del negocio y de mira y que los aplausos, creo que no hay mejor reconocimiento cuando un niño te dice, gracias mamá. Ayer nada menos, y ahí la tengo arriba, yo llegué de viaje, no había abierto mi escritorio. Entonces el otro día vino un hijo a dar una clase y se quedó a tomar su clase. Entonces abro mi escritorio y me escribe una carta donde me dice, mamá, estoy en tu lugar. Y me dice una serie de cosas tan hermosas. Mi hijo mío salió de la drogadicción. Hoy, para la gloria de Dios, él tiene un negocio de tortillería. Ahora es familiólogo, está estudiando psicología, ha estudiado profundamente la Biblia, terminó el instituto, no tienes idea el crecimiento, superó un cáncer. Yo lo conozco, yo sé quién es él. Ricardo. Le dijeron que no iba a volver a tener hijos porque le dio un cáncer testicular, pues Dios le regaló otros 2, así que tengo 4 nietos con él, chiquitos ahorita 2. Y es cuando tú dices, wow, una cosa es lo que te dice el mundo, otra cosa es lo que te dice Dios. Y Dios tiene siempre la última palabra. ¿Por qué no me conecto, Adriana? Porque no quieres. Así de simple. No quieres. Él está ahí siempre y no te exige ni hora. Usted llega y él te atiende. Y le encanta que le digas la neta. Yo les digo a mis chavos, ve y dile la neta. Es más, ve y peleate con él. Dile cómo estás. O si estás atravesando una gran tentación, dile que no puedes. Pero ve y dile. No te quedes sin hablar con él. ¿Qué sigue, Adriana? ¿A qué aspira hoy a Adriana Corona con todo lo que ya has hecho? Como estás viendo el país que tenemos ahorita, el problema grave que tenemos en este país, ¿a qué aspiras, Adriana, en los próximos 20, 30 años que te quedan de seguir con esta? Bueno, yo espero que no tantos, porque imagínate que voy a Oye, ver... dije 30, no dije 10, dije muchos, Adriana, muchos años. Sé, pero yo le digo al Señor, es que imagínate, voy a ir a ver al hombre más hermoso. Eso dice la Biblia, que Jesús es el más hermoso de los hombres. No, Señor, estoy loca por ir a verlo, pero ¿qué sigue? El otro día me preguntaban, me hicieron una entrevista para Estados Unidos. Las metas que Adriana tenía como profesional, como para el mundo, yo las cumplí desde hace muchísimo tiempo. Hoy todo lo que hago es proyectos para Dios. En diciembre, fíjate, en octubre del año pasado, me voy a permitir, tuvimos una situación muy dolorosa en casa, desde la pérdida de mi papá, ya sabes, todo ese proceso, ¿no? Y yo me senté delante de Dios y nunca creí que le iba a decir esto que le dije.
porque yo me atrevo a decirle todo. Entonces me senté y le digo, papi, nunca creí que te iba a decir esto, pero te lo tengo que decir, me rindo. No puedo más. Estoy agotada. Me rindo. Hasta aquí llego. Tú sabes mejor que nadie que yo no prendo mi celular. Yo contesto WhatsApp porque si prendía el celular, no, me volverían loca. Claro. Entonces, Sí. estaba ante el Santísimo con la bolsa en el suelo, aunque dicen que las mujeres no deben poner la bolsa en el suelo, yo siempre la pongo en el suelo. Estaba abierto, que es como una bolsa grande, y el celular estaba arriba y empieza a prender y apagar. Volteo y veo que era uno de mis hijos. Este hijo que me estaba mandando un WhatsApp, él vendía armas. Él traficaba armas, no tiene 3 dedos. Entonces, cuando abro el WhatsApp, él fue de mi 5ª generación, creo, o 4ª. Abro el WhatsApp y me dice, mamá, te escribo para darte las gracias, porque si no hubieras llegado a mi vida hace 3 años, yo estaría muerto. Y yo delante del Santísimo. Y volteo y le digo, Señor, tienes una manera tan sutil de decirme que no me puedo rajar. Está bien, le digo, no me voy a rajar. Y seguí. Pasó y en diciembre, y esto lo saben mis guías espirituales, yo tengo comunicación con el vicario, o sea, todo lo que hago yo se lo reporto al vicario y a Monseñor, en fin, y a mi director espiritual. Entonces estaba en oración y fíjate lo que me dice el Señor. Di a las mujeres de esta tierra, convócalas, y di a las mujeres que su llanto y su dolor ha llegado hasta el Padre Celestial. Llévalas a mi palabra, enséñalas a orar desde mi palabra, diles que tienen una batalla muy fuerte delante de ellas, pero que yo la voy a pelear por ellas. Que se tomen de la mano de mi madre, ¿sí? Y que no tengan miedo. Y tú, y me dice, y tú serás el Gedeón de estos tiempos. Y yo, ahorita de vuelta, ¿quién es Gedeón? Bueno, pues, está bien, es Gedeón de estos, no tengas miedo, te voy a guiar, tan. Ok, anoto. Y me pongo a averiguar quién era Gedeón. Yo ni sabía quién era Gedeón. Y me pongo inmediatamente. Pues Gedeón era un israelita, como común y corriente. Entonces, cuando los amalecitas vienen a invadir... De los brazos, ¿no? No, cuando vienen a invadir a Israel, el Dios le habla a Gedeón, un mortal igual, Ya. y le dice, convoca a mi ejército. Entonces Gedeón, como de tú que eres de neurociencias, de verdad, me estoy volviendo loco. Entonces le dice, a ver, señor. ¿Cuál? A ver. ¿A cuál ejército? ¿Cuál ejército? Si no soy ni soldado, ni coronel, ni nada. Entonces le dice, a ver, mira, voy a poner esta piel de cordero. Y entonces en la mañana, ¿sí? La piel tiene que estar cerca y alrededor tiene que estar el rocío. Se levanta Gedeón en la mañana y en efecto, la piel de cordero está seca y el rocío alrededor. Entonces le dice, bueno, ahora al revés. Ahora la piel de cordero tiene que estar mojada de rocío y alrededor seco. Entonces al día siguiente, tal cual como se lo pidió, así estaba. Entonces Gedeón empieza a convocar al ejército de Israel para pelear con los amalecitas, que eran 30,000. Y entonces Gedeón logra juntar 10,000. Pero ya que los había juntado, dice, Señor, pues aquí estamos 10,000, ¿verdad? Dice, no, diles a todos los que tengan miedo que se vayan a su casa. Pero Señor, vamos a enfrentar. Diles que se vayan a su casa. Pues Gedeón obedeció. Todos los que tengan miedo que se vayan a su casa. Pues se quedó con creo que como 2,000. La cifra exacta no me acuerdo. El caso era que eran menos de 2,000. Pero no conforme con eso, le dice Dios, llévalos al río y pídeles que tomen agua. A todos los que veas que se arrodillan, meten la mano, sacan el agua y la toman de su mano, te quedas con ellos. A todos los que se agachen y pongan la boca en el río, mándalos a su casa. Se queda con 300. La lógica de Dios, por eso no vas a entender, amigos. Si tú quieres desde la lógica humana entender la lógica de Dios, no funciona. Entonces se queda con 300. Imagínate lo que sintió Gedeón después de juntar a 10,000, quedarse con 300. Y entonces él le dice, yo pelearé la batalla, no tengan miedo. Pues llega el día, entonces van al campamento de los amalecitas y Dios nota que Gedeón pues tiene miedo. Y le dice, ¿dudas?
baja y escucha en la primera carpa. Entonces baja con un soldado y escucha lo que están diciendo los amalecitas. Entonces oye que dicen, no, es que los israelitas son buenísimos para la guerra. Yo creo que no vamos a ganar. Entonces sube envalentonado. Pero yo te pregunto, con esta lógica, iba a la guerra, ¿qué armas crees que llevaba Gedeón? Palos, piedras, no creo que hayan tenido el gran armamento. A lo mejor tenían espadas, no sé, pero no tenían Bueno, ni carruajes ni caballos. Fíjate bien, todos llevaban un cuerno, que era como esos cuernos de carnero que los usaban y usaban como trompeta, una vasija de barro y una antorcha. Esas eran las armas. Ninguna flecha, ningún escudo, ninguna lanza. No. Las armas eran 3. Entonces le dijo, rodea el campamento de los amalecitas a plena oscuridad, tipo en la madrugada. Y entonces le dice, enciende las antorchas y tocan el cuerno. Entonces imagínate, encendieron las antorchas, tocan los cuernos 300 personas y quebran los cántaros, por decir así. No, pues los amalecitas se levantaron y empezaron a matarse entre ellos. Los pocos que quedaron huyeron. Gedeón ganó la batalla con 300, levantó todo el armamento que quedó y libró a Israel. Pero no fue Gedeón, fue Dios. ¿A qué voy? Dios tiene una lógica diferente, es Dios. No puedes, a Dios no lo puedes intentar entender, es como querer meter el océano a tu cabeza. A Dios lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir, porque Él te deja sentir su amor, sentir su presencia. Y entonces a mí me dice, tú serás el Gedeón de estos tiempos. Entonces yo voy con el vicario, le enseño lo que Dios me pidió y me dice, ¿qué vas a hacer? Esto fue en diciembre. Le dije, pues le voy a hacer un proyecto y hago el proyecto de Madres en Oración y lo arranco el 1 de marzo de este año. A raíz de que lo arranco, me ha llovido muchas pruebas a mí y a mi esposo. Ahorita somos ya más de 10,000 madres en oración orando por nuestros hijos todos los días, ¿sí? Y todos los miércoles, de hecho, hoy me toca dar clase. A las 6 de la tarde estoy en Facebook dando una clase espiritual, una evangelización, porque fue lo que Dios me pidió. Entonces yo he aprendido a obedecer. Él dice rana y yo brinco. No cuestiono, porque Él tiene su plan, yo solo soy el instrumento. Es como la mujer que toma el cucharón para sacar el pozole de la olla. Pues el cucharón no cuestiona, saca lo que hay en la olla. El cucharón es el instrumento nada más. Y yo creo que esa es la parte, la diferencia, que yo he aprendido a obedecer sin cuestionar. Él tiene un plan y yo le digo, ok, yo lo hago. Adriana, muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy otra vez. He estado en tu programa, no sé, como unas 15 veces o más, ¿no? Y siempre me toca que me tires metralla. Entonces yo decía, ay, algún día Adriana me lo va a pagar. Entonces, de verdad, gracias por abrirnos tu casa. Y también quiero agradecerte porque muchas veces hay gente que se acerca conmigo sabiendo que te conozco. Oye, por favor, tengo este problema, tengo esta persona, Habla con Adriana, y todas las veces que yo te he buscado, en todas las veces me has ayudado. Entonces, de verdad, quiero agradecerte a nombre de toda esta gente que me ha utilizado como un medio para poder llegar a ti. Sonó a canción. De verdad, y muchas gracias, Adriana. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, yo quisiera cerrar para todos los que vean este video, que te abras, que te des la oportunidad de dejarte amar por Dios. Es que no es lo que tú lo amas, es lo que Él te ama. Imagínate que te da paz en medio de la tormenta, te da consuelo, te da seguridad. Hace unos días un hijo me decía, mamá, ¿no titubeas? Le digo, antes sí, ahora no. De hecho, te iba a preguntar a qué le tienes miedo, pero que es algo muy de neurociencia. Me evito la pregunta porque ya yo te conozco, ¿no? También sé cómo sueñas. Entonces, cuando no sabes quise por ahí. Cuando sabes que el Señor te dice que Él te cubrirá, como el monte Sión te afirmará. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Cuando el ser humano logra tener una fe fuerte, el demonio nos tiene miedo. No nosotros al demonio. El demonio nos tiene miedo.
Porque la fe hace que tu espíritu se mantenga firme sin importar las circunstancias. ¿A qué me refiero? Imagínate, yo creo que has estado en Roma. Sí. Conoce el Coliseo Romano. Claro. Entonces imagínate, los primeros cristianos salían con niños en brazos, se arrodillaban y empezaban a alabar a Dios, sabiendo que iban a salir los leones a comérselos. Dime cómo. La neurociencia no puede decir eso. ¿Cómo vencían? Solo Dios hace eso. Dios te cubre con una gracia que... Y morían cantando. Y tú dices, ¿cómo? Y por eso me encanta ver la vida de los santos, porque los santos nos dicen, eran común y corrientes, hay puro pecador en el cielo, ¿no? Y quisiera compartir esta parte. El pecado no te roba el cielo, Fernando, porque todos somos pecadores. Lo que te roba el cielo es que rechaces la misericordia de Dios. Hay gente que dice, no, yo no creo, ¿por qué? Me voy a confesar con ese cura que es... Nomás te digo que el Señor instituyó la confesión, el mismo Jesús. Vayan, y se lo digo a los apóstoles, vayan, lleven la buena nueva, a los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que se los retengan les serán retenidos. ¿Y cuándo te retienen los pecados? Cuando no te quieres arrepentir, no quieres cambiar. O sea, te perdono, pero cambies. ¿Qué le dijo María Magdalena? Vete y no peques más. No le dijo, vete y dale vuelo a la hilacha. No, vete y no peques más. Entonces, caminar con Él es caminar una aventura. Yo me levanto todas las mañanas y digo, a mí se me había olvidado que teníamos, pues sí, acuérdate que andaba afuera, y me escribiste ayer, le dije, ay, de veras, Señor, tengo la entrevista. Entonces me levanté y hice mi oración. Menos mal, ¿no? Sí. Ni bueno, estabas. pues ya estaba aquí, ¿no? Pero es cuando dices, te lleva en una aventura constante. Y no hay sobre la tierra nada que iguale su amor. Nada, no existe. Adriana, para la gente que quiera platicar contigo, que quiera saber más de ti, tus redes sociales. Mira, yo estoy en Simplemente Adriana, en Spotify ven todas mis clases, ahí están. Estoy en YouTube también. Todos los semanas subo ideas concretas para una superación. Ahora traigo una loquera con Chao. En fin, ya sabes, yo todo el tiempo estoy pensando cómo, porque creo fervientemente que ayer haciendo una presentación, fíjate, para mujeres, porque voy a estar en Michigan, me puse a pensar, ¿qué pasaría si hiciéramos las mujeres hiciéramos la revolución de las virtudes? Entonces, en vez de estar como las locas y poniéndonos botox y poniéndote implantes y puro mugrero que no sirve para nada, porque la verdad, Dios te dice hasta lo que debes de ser como mujer. Dice, mujer sensata, ¿quién la hallará? Que es más valiosa que el oro y que la plata. Y luego te dice hasta cómo arreglarte, te dice qué te tienes que poner, la alegría, el entusiasmo. Entonces, fíjate lo que podríamos lograr si las mujeres del mundo, las que creemos en Dios, trabajáramos de verdad en las virtudes en nuestra casa. Cambiaríamos el mundo. Porque la mujer es el canal de la benevolencia de Dios para el mundo. Y a veces somos las 7 plagas de Egipto y juntas. Suena a risa, pero es real. Ese poder no lo tienen ustedes. Ese poder no lo tienen ustedes. Se lo dio a la mujer. Así como a ustedes les dijo ser cabeza, a la mujer le dio un potencial impresionante. Pero ahora estamos todas... distraídas en vez de trabajar en ese potencial tan extraordinario que tenemos como es el amor y la ternura. Si las mujeres trabajáramos en la sensatez, en el amor y la ternura, cambiaríamos el mundo. No habría guerras, para empezar. Y ahí empieza. Entonces, mujeres que me están viendo, pues tenemos una gran tarea. Adriana, gracias. De nada, un placer enorme. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximamente en el podcast. Adiós.